Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión 297 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Esta sesión puede seguirse a través de nuestras redes sociales y además del canal Justicia TV. Hoy tenemos una sesión bastante especial, pues nos acompaña nuestro juez superior titular, Ricardo Arturo Manrique Laura, quien integra la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Nacional, quien va a tener a su cargo la ponencia de hoy con el tema la prescripción penal en la jurisprudencia y problemáticas. Quedamos atentos a su exposición y le damos inmediatamente las muy buenas tardes. Adelante, doctor Manrique Laura. Gracias, señor Guillermo. El agradecimiento a la Comisión de Capacitación y a la Presidencia de la Corte por invitarme a esta oportunidad de expresar algunas ideas que considero colisionan en parte con nuestra regulación penal y la jurisprudencia penal sobre el problema de sobre la institución de la prescripción penal. Me pidieron que trabaje, me pidieron un tema libre y este es un tema de actualidad. Hay otros temas, pero este es un tema de actualidad. Bien, para entrar en contexto, siempre recurro a una historia antes de empezar. Y es que a través de la historia, de lo más conocido, de la ley de taliones, ojo por ojo, diente por diente, como castigo que aún se sigue repitiendo en algunos pueblos árabes, ¿sí? también se pasó a infligir el mayor castigo posible al condenado hasta finales del siglo XVIII, en que se afincó el castigo, o se pasó a lo que el autor Miguel Foucault denomina, o el escritor muy consultado Foucault denomina, la sobriedad punitiva. Para describir un poco este escenario, para describir un poco el contexto en que nos movemos, dice en una de sus páginas del texto Vigilar y Castigo de Foucault, que el condenado a muerte es conducido al cadalso en un coche tapizado o pintado de negro mezclado de rojo. Si ha traicionado, lleva una camisa roja sobre la cual se leerá por delante y por detrás la palabra traidor. Si es parricida, llevará la cabeza cubierta con un velo negro y sobre su camisa se verán bordados los puñales o instrumentos de la muerte que haya utilizado. Si ha envenenado, su camisa roja estará adornada de serpientes y de otros animales venenosos. Foucault además describe esta historia y la historia de las prisiones, cómo es que fue evolucionando el castigo, ¿sí? Desde la pena de muerte, del sufrimiento a partir de la pena de muerte hasta lo que denominan la sobriedad punitiva y cómo es que ha evolucionado el castigo. ¿Qué se procuraba? Infligir al condenado tanto dolor como aquel que hubiere causado a través del delito cometido. Y es que a partir de la revisión de esta condena, muchos tratadistas que abordaron este tema, ¿sí? Se dice, ¿no? Si es legítimo castigar a alguien también de la misma forma o a veces tan grave como es o como sería la consecuencia que él ha infringido con su accionar, con el hecho delictuoso, con la comisión del delito. Y esta tortura o este castigo que se hacía hasta que el delincuente, la persona condenada, acepte su responsabilidad y finalmente sea desgarrado y muera, en la forma más atroz que se podría describir y que están descritos en el texto que se pone en la presentación, es que ha sido limitada a tal punto
que hoy día se habla de un plazo, se habla de razonabilidad del plazo, se habla de criterios para delimitar el plazo y se habla de el poder que se ejercía a través de ese para infringir ese castigo también ha sido limitado en el tiempo. Un límite en el tiempo se le ha impuesto a esa forma de infligir tanto dolor, y esta forma o este límite del tiempo a la que se ha convertido en esencia y que se le ha denominado prescripción es a la que vamos a abordar esta tarde. Y abordar desde 3 puntos de vista. Primero vamos a reflexionar sobre el marco punitivo anterior a la ley 31751 y después sobre el marco punitivo posterior a la ley 31751. Identificar los problemas en su aplicación y cómo esto guarda coherencia o no. Particularmente les adelanto, sostengo que no es coherente con el acuerdo plenario 05-2023 que emite la Corte Suprema en el año 2023, después de la vigencia de la ley 31751, no guarda coherencia en parte. Y tres, vamos a interiorizar o vamos a reflexionar sobre algunas líneas que creo que todavía están vacías y que, por más esfuerzo que se haya hecho, no han sido superadas. Bien, pasemos entonces a aproximarnos a esta institución a la que denominamos prescripción y en lo propio del tema de hoy día, prescripción penal. El transcurso del tiempo produce efectos, nos dice la norma civil y la norma penal, ¿sí? Entonces, ¿qué genera? Extinción de derechos y obligaciones. En civil, a través de la extinción uno adquiere la propiedad, prescripción adquisitiva, ¿sí? También se extingue el derecho a exigir una obligación, ¿no? Prescripción adquisitiva, o sea, extingo derechos y también adquiero obligación. Pero propiamente la prescripción penal, y de esto no hay discusión, así que no vamos a hacer mucho énfasis en ello, ¿sí? Es de carácter sustantivo, es un derecho sustantivo. Ha sido enfatizado por la decisión de la Corte Suprema, por el Tribunal Constitucional, y no hay discusión. No hay discusión también que extingue la punibilidad, ¿sí? La acción penal, la pena y la reparación civil. Artículo 68 del Código Penal es una causal distinción. ¿Cómo opera esto? El transcurso del tiempo. El transcurso de un determinado periodo de tiempo hace que cese la potestad punitiva del Estado, hace que se extinga la persecución penal y hace que esa tortura que significa el proceso, esa carga que significa el proceso para una persona sometida a ella, ¿sí? Termine. ¿Sí? Le ponga fin. Ese Estado que es todopoderoso limita sus atribuciones y su marco de actuación. Vamos rápidamente al tema entonces. En el plano legislativo, ¿qué tenemos? ¿Cómo se concibe en la prescripción? ¿Cómo se delimita este poder del Estado? ¿Cómo el Estado adquiere un marco limitado de actuación? ¿Cómo el efecto del transcurso del tiempo o cómo el transcurso del tiempo limita ese poder del Estado? El Código Penal establece un criterio que quiero que lo recuerden y lo tengan muy presente porque esto vamos a hablar más adelante y vamos a insistir con esto, ¿no? Un criterio que dice, hay un tiempo igual al máximo de la pena. A esto le denomina plazo ordinario. Entonces, la esencia de la institución de la prescripción es el plazo, ¿sí? El transcurso del tiempo en un determinado plazo. ¿Y cómo se mide el plazo? El plazo se mide, uno, a través de igual al máximo de la pena, cuando no hay ninguna causal de interrupción o de suspensión. Es un criterio. Más allá de esto, vamos a insistir más adelante. ¿Pena qué? Temporal. Quiere decir esto, que la pena temporal, insisto, y hago énfasis en esto, la pena temporal es el criterio que delimita el plazo, ¿sí? Y
hay un plazo excepcional por encima de todos los plazos, ¿no? El código del 91, perdón, en su artículo 80, dice 20 años. No hay más, transcurren 20 años, pero hay que tener en cuenta que el código del 91 fue modificado después, ¿sí? Y se establecieron que salió la cadena perpetua, porque cuando sale el artículo 29 no había penas de cadena perpetua y las penas máximas no eran de 35 años. Entonces apareció el plazo excepcional, 20 años. El plazo excepcional nació, pero el plazo excepcional de pronto estaba desfasado. Pero dejémoslo ahí. El plazo extraordinario por causar la interrupción, porque se inicie la investigación o porque se aperture el proceso penal, a nivel fiscal y a nivel judicial, se interrumpe y opera un plazo extraordinario. El plazo de la pena más la mitad. En los delitos cometidos por funcionarios hay un plazo especial, ¿sí? Se duplica. Esto se estableció también a través del texto constitucional y entonces aquí hablamos de un plazo ordinario especial. Plazo ordinario, plazo extraordinario, plazo excepcional y plazo ordinario especial. Plazo ordinario extraordinario con interrupción por actuación del Ministerio Público. ¿Y la suspensión qué plazo tiene? Que es el problema que nos trae la ley 31.751. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el plazo de la suspensión? El plazo de la suspensión siguió también estadios normativos, ¿no? El artículo 84 del texto original del Código Penal de 1991 nos dijo cuando dependa la continuación, ¿sí? O el comienzo del proceso dependa de cualquier otro procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿ya? Hay que, el proceso se suspende, ¿ya? Viene en el año 96, la ley 26641 y dijo, si existen evidencias de que el acusado rehuye el proceso, se le declara contumaz y el plazo se suspende hasta que se ponga derecho. Y viene el 2004. El artículo 3391 dijo, la formalización de investigación preparatoria suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. 3 formas de regular la suspensión que no son compatibles entre sí y tampoco se dice en el primer caso, cuando dependa de otro procedimiento, y la idea que nace aquí es lo que dure el otro procedimiento, permanecerá suspendido. Sí, pero existen plazos ad infinitum. El Tribunal Constitucional nos ha dicho que no. El artículo 88A del Código Penal nos ha dicho que hay delitos imprescriptibles, pero no hay plazos ad infinitum. La cadena perpetua tiene un límite temporal, 30 años. Entonces, ¿cómo es que si esto no está dentro de ese marco de la cadena perpetua ni de los delitos imprescriptibles, cuál es el plazo? ¿O es que no aplica ningún plazo de prescripción? ¿Sí? Entonces, la norma no nos lo dijo. Si no se pone derecho, no se cuenta el plazo. Si hay otro procedimiento del cual depende el inicio y continuación del proceso, se suspende y no nos dijo cuándo. ¿Cuál es el plazo? La formalización de la investigación preparatoria, ¿sí? ¿Suspende? Sí, nos dijo. Entonces aquí nos invitó a reflexionar sobre el tema, que lo vamos a ver más adelante para este tema. Sobre el plazo excepcional, no hay discusión, ¿sí? Y así se viene aplicando. El acuerdo plenario 09-2007, del 16 de noviembre del 2007, puede consultarse decisiones que se han emitido en todos los niveles sobre esta materia, dijo que el artículo 80, cuarto párrafo, establece un plazo excepcional y ese plazo excepcional es de 20 años.
¿sí? Entonces, este criterio se ha venido aplicando para los casos donde no hay suspensión y donde no son imprescriptibles o no aplica la imprescriptibilidad y no ha habido problema. No obstante, insisto, no obstante, es un criterio desfasado porque el propio texto de la ley o el límite temporal de la ley de las penas, que era de 25, ha subido a 35. Entonces, vamos más concretamente a ver el tema que nos ocupa y que creo que aborda unas aristas que aún no se han corregido, por más que ha salido un acuerdo plenario y por más que ha habido una modificación de la ley. Límites que denomino límites de la suspensión. Existen límites a plazo de suspensión, que es el que hacía énfasis. ¿Sí? ¿Qué dice el texto original del Código del 91? Y cómo es que caminó la jurisprudencia de la Corte Suprema, sobre todo a partir de los acuerdos plenarios que sacó la Corte Suprema, porque recordemos que nuestra Corte Suprema saca un acuerdo plenario y luego insiste sobre el tema. ¿Sí? Es el acuerdo plenario la línea de orientación que rige su decisión. Entonces, el texto original nos decía esto: si el comienzo de la continuación depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso hasta que aquel quede concluido. Sobre esta base se trabajó con el acuerdo plenario 01-2010 y se dijo, y esto es un criterio que delimita cuál es el ámbito y alcance de la suspensión, porque todavía se confundía entre suspensión e interrupción, y se dijo a partir del acuerdo plenario del 2010 que este plazo no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria. ¿Qué nos dijo? Plazo de suspensión no es prescripción extraordinaria. Entonces, con la ley de contumacia, cuando en el año 1996 se dicta el decreto o la ley 26641, ¿sí? Se establece que se suspende el proceso. No se define cuándo, hasta cuándo, no se define si es si es aplicable de manera retroactiva después de otras normas, que lo vamos a ver más adelante, pero se dice la ley. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Es una norma que tiene un ámbito de aplicación limitado, ¿sí? Al artículo 210 no ha trascendido al Código Procesal Penal, ¿sí? Y dijo, esto es un criterio importante, como no hay plazo, como en la suspensión no opera plazo, dijo que hay que hacer uso de los criterios que hacen lugar al plazo razonable. ¿Cuáles son esos criterios? Actividad del interesado, debida diligencia del órgano jurisdiccional y defensa obstruccionista. Y así vino resolviendo tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional. Dijo, no hay plazo limitado, pero para controlar ese plazo vamos a trabajar de esta forma. Vean si están en las filminas, 2009, 2011, 2012 y hay más. Entonces se dijo, como no se define, no se ha delimitado el plazo de suspensión, vamos a trabajar sobre las bases de los criterios que hacen lugar al plazo razonable y que han sido desarrollados primero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional Peruano y residenciado en las decisiones de la Corte Suprema. ¿Qué pasó entonces con el Código Procesal 2004, que es el que viene de nuevo a insistir con la suspensión a partir del artículo 339? ¿Qué dijo? La formalización de la investigación suspende, pero no dijo cuál es el plazo, por qué tiempo lo suspende. No dijo cómo se delimita el plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio aplicable? El criterio aplicable es el que dice el artículo 84, cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, cuando la continuación, dice, o inicio del proceso penal dependa de una cuestión que deba resolverse
En otro procedimiento, ¿es el criterio aplicable? No lo dijo. Pero sí que ha querido ser un poco artificioso, y en eso pueden ver una casación, o una decisión, un recurso de nulidad de la Sala Penal Transitoria, 1835, donde se dijo que el plazo máximo de suspensión es 7 años. Y se dimensionó que en esos ámbitos es que o es ese plazo que duraría el proceso. ¿Por qué? Y tiene razón en algo, pero no tiene razón en todo. Tuvo razón en algo la Corte Suprema en aquella oportunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese criterio, cuando uno dice formalización de investigación preparatoria suspende, sí, me hago dos preguntas ahí. La formalización de investigación preparatoria suspende. ¿Qué significa la formalización de investigación preparatoria? Significa el inicio formal del proceso. Y tengo dos cuestiones. Si significa inicio formal del proceso, me va a llevar el proceso hasta que termine la investigación preparatoria o hasta que termine el proceso con la sentencia. Dos opciones tengo. Y lo segundo es apartarme de ese criterio, que es un criterio hermenéutico, e ir a buscar otros criterios. ¿Sí? Que eso lo veremos más adelante. Pero en esa decisión 1835, la Corte Suprema dijo, la Sala Penal Transitoria, dijo que dimensionó el plazo de duración del proceso en 7 años y prescribió un caso. Pero luego vino la Sala Penal Permanente y dijo que esos criterios eran inaplicables y se fue al control o a los criterios que hacen del control del plazo. Se generó una discusión que luego ha sido superado por el acuerdo plenario 01/2010. Veamos entonces cuál ha sido la solución que nos trajo la Corte Suprema a partir de esta discusión entre criterios impuestos. El acuerdo plenario 01/2010 nos plantea una solución, una anterior, por favor, con la filmina. Nos plantea una solución interesante. Primero nos dice que el artículo 339 del Código Procesal Penal es una suspensión sui generis, que no está vinculada a los criterios que hacen de la configuración del artículo 84 del Código Penal, ¿sí? Que es diferente. Insistió en lo que en su momento dijo la Sala Penal Transitoria. Dijo, inicia con la disposición de formalización de investigación preparatoria. Y dijo, no se cierra con el fin de la investigación preparatoria, sino que nos lleva más allá. Nos lleva hasta la sentencia. Magnífico. ¿Cuánto dura? No nos dijo. Pero nos dio dos criterios para delimitar el plazo. ¿Se puede delimitar un plazo a partir de dos criterios abiertos? No, ¿verdad? Porque hay procesos que casi nunca terminan en sentencia porque se declara contumacia. Y bajo el esquema actual, no existe suspensión por contumacia porque eso fue la 26.641 fue para el esquema del Código de Procedimientos Penales. ¿Sí? Y nació con una disposición transitoria, donde dice que se interpreta, es una ley de interpretación auténtica, se interpreta en forma auténtica la situación de contumacia en estos contenidos. Cuando se suspende, cuando se declara contumacia. Eso no se traslada al Código Procesal Penal 2004 normativamente, ni menos puede trasladarse ultraactivamente porque no fue recogida por el Código Procesal Penal 2004. El Código Procesal Penal 2004 asume la suspensión a partir del 339.1. No es lo mismo. Y por eso que la Corte Suprema no se equivoca aquí. Aquí estoy de acuerdo con lo que dice la Corte Suprema. Tampoco es lo mismo en función a lo que dice el 84, primer párrafo, que es el texto original. ¿Qué más dijo en el acuerdo plenario 03/2012? La suspensión de prescripción de la acción penal no es de interrupción. Zanjó el problema. Hay algunos jueces que confundíamos, no lo digo yo porque no me ha tocado aplicarlo, pero que confundíamos esto de que es de interrupción. La interrupción es lo mismo que la suspensión. La Corte Suprema dijo, no es de interrupción. Oiga, es sui generis. Ha nacido
con el nuevo código y no tiene por qué ver con lo anterior. 2, dijo, la disposición del artículo 84 es independiente del artículo 339.1. Digo, el 84 no tiene nada que ver con el artículo 339. ¿Sí? Eso de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento es independiente, es una cuestión que no tiene que ver acá. Y entonces nos dejó todavía pensando, ¿no? ¿Cuál es el plazo entonces? No hay criterio nominal, no hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 años, 2 años, 1 año, no hay. Hay solo cuándo empieza y cuándo termina. Pero si esa sentencia que tiene que proferirse en un plazo razonable no se profiere por ausencia del imputado, por otra causa, se irá prolongando. ¿Hasta cuándo? Ad infinitum prohibido, nos han dicho. Pero ¿hasta cuándo? Es necesario entonces, o fue necesario que se fije un plazo. O que se fije criterios que nos permitan delimitar ese plazo. Y en esto aterriza el acuerdo plenario 03-2012, que es lo siguiente. ¿Sí? Adopta un criterio, recoge un criterio. Existe un límite temporal, dijo, para la duración de la suspensión, y recurre a la regla del artículo 122 del Código Procesal Penal de 1924, que fue derogado por el Código del 91, pero dijo que este artículo 122 dice, ¿no? La acción penal prescribe en todo caso, ¿no? Cuando la duración del término ordinario de prescripción sobrepasa en la mitad. La Corte Suprema insistió, su razonabilidad es admisible. Pero no desarrolló en este acuerdo plenario 03 por qué era razonable considerar así. Y por qué dentro de la sistemática del Código Penal de 1924, esta acepción marcaba la diferencia, ¿sí?, entre la interrupción y la suspensión. ¿O es que este plazo ordinario más la mitad era un plazo de el todo? ¿Qué quiero decir? Que en todo caso, si hubiera operado el plazo ordinario más la mitad, el caso estaba prescrito. Si uno hace una lectura apresurada del 121 y 122 del Código del 24, uno entiende. En una primera aproximación uno entiende. Entiende que cuando el 122 del Código del 24 recuerda el 121, dice que el plazo de interrupción opera también para el plazo de suspensión. Entonces habría que hacer un análisis más sesudo, habría que ver muy bien ese tema. Entonces, porque uno se preguntaría, ¿no? Hay plazo, ¿cuál es el plazo ordinario? El plazo ordinario sería el plazo ordinario más la mitad, en el caso de la suspensión. Y hay plazo extraordinario, ya no habría plazo extraordinario porque no aplica causal, pero ¿aplica el plazo excepcional? ¿El plazo excepcional de 20 años aplicaría? Sí, porque hay un plazo excepcional. El código del 91 entiende que el plazo excepcional es de 20 años. Ese plazo excepcional está por encima de todos los plazos, hay que entender. Tampoco nos dijo la Corte Suprema, adoptó este criterio. Vamos a ver qué pasó entonces antes de la ley, recapitulemos, antes de la ley de 31.751, artículo 84 nos decía, cuando el comienzo o la continuación del proceso penal dependa de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso hasta que aquel quede concluido. Y el 339.1 nos decía, la formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal. ¿En qué plazos, en qué límites? Ya hemos hecho énfasis en que no es nominal, es abierto. Y que vía jurisprudencial se incorpora un criterio recurriendo al artículo 121 y 122 y no soluciona, que a mi entender, no soluciona el problema ni desarrolla por qué razón.
¿no? Se invoca un contexto histórico, pero que no soluciona el problema. En conclusión y a modo de conclusión de esta primera parte, lo que puedo decir entonces que la ley y los acuerdos plenarios que se decretaron no nos permitieron establecer cuánto dura el plazo de suspensión de la acción penal o el plazo de suspensión de la prescripción penal. Eso es lo que les puedo decir. Hay problemas, hubieron problemas y nos dejaron en el limbo. Ahora bien, pasemos a la ley 31751 y el acuerdo y los aciertos o desaciertos del acuerdo plenario 05-2023. Veamos el cuadro, pongámosle atención al cuadro, a este siguiente cuadro, ¿no? Arriba he puesto el artículo 84, texto original, y abajo he puesto el artículo 84, texto reforma. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver, son iguales. ¿Sí? Son iguales. ¿Qué se ha agregado en el nuevo, qué se ha hecho en el nuevo texto? Primer párrafo, el 84, modificado. Se quitó, ¿sí? Hasta que aquel quede concluido. Esto de otro procedimiento, cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, ¿ya? Hasta que aquel quede concluido. Se quitó esa expresión. Nada más. Lo demás se dejó igual. Se quitó esa expresión porque al final del segundo párrafo se puso una expresión de un año que irradia de todo. Pero en lo demás se mantiene, ¿no? Son iguales pero diferentes, sí, pero en esencia es la misma estructura. Pasemos entonces, veamos ahora el texto modificado del segundo párrafo del que se incorporó. El segundo párrafo que dice, la suspensión de la prescripción penal no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otro procedimiento. ¿Ya? En ningún caso será mayor a un año. ¿Qué más modificó? El 339, que decía antes que suspenderá el curso de la prescripción penal, ahora dice, suspenderá el curso de prescripción de la acción penal de conformidad, lean lo que está en rojo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84. ¿Qué hizo? Siguió la misma línea que siguió siempre la Corte Suprema. Dijo, esto es diferente del artículo 84. ¿No? La prescripción del 339 es diferente de lo que dice el artículo 84. Ahora sí pusieron un punto de referencia que diga que se suspende de conformidad con lo señalado en el artículo 84. ¿Qué más dijo? Nos incorporó un nuevo criterio. Ese criterio que se recogió en la casación 18, en el recurso número 1835, dice acá, no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otro procedimiento. Etapas del proceso penal u otro procedimiento. Punto. Digamos, y si ponemos atención a nuestras clases de norma, el estudio de la norma, nos vamos a dar cuenta que en esta norma, si quieren llamarlo así, en este párrafo, hay dos preceptos. Uno, que dota de contenido la prescripción penal, ¿sí? Y otro, que establece un límite. Uno le dice cómo es que se configura y cómo se va a medir el plazo, porque ese es el problema, ¿sí? Y dos, el que le pone un límite. ¿Cuál es el límite? Un año. ¿No? Veamos entonces qué pasó, nuevos criterios, ¿verdad? Hay nuevos criterios. ¿Cuál es ese nuevo criterio? Etapas del proceso. ¿Cómo se va a medir? Con la duración de las etapas del proceso. Oiga, el acuerdo plenario me decía, 03-2012 me decía que hay que medirlo con el criterio que hace la configuración del plazo, que es la pena prevista más la mitad. Y aquí dijo un momentito, no, son las etapas del proceso, acuerdo plenario 03. La ley del legislador le dijo, ¿no? No son
la duración de la pena más la mitad, o sea, el plazo extraordinario. No es ese, sino son las etapas del proceso. Entonces, aquí le he puesto entre burbujas un pensamiento ahí. Este acuerdo plenario, sí, que es norma, nosotros podemos asumirlo así como norma, vinculante, porque ha sido reconocida legislativamente. ¿Sí? Que podemos apartarnos, sí, pero es que no es que una norma se deroga por otra norma. Si una norma ha sido derogada por otra norma, la ley 31751, esa fórmula de medición de plazo fue derogada, fue expulsada del ordenamiento. Entonces, si hay razones de aplicación ultraactiva, veamos qué pasó. ¿Sí? Veamos qué pasó, porque los jueces somos signatarios de la ley también. Y si no aplicamos la ley, tenemos que decirlo por qué. Y si vamos a hacer una aplicación ultraactiva, tenemos que decirlo por qué. ¿Sí? La Corte Suprema, en cuanto al ámbito de aplicación de la ley 31751, lo hizo. A partir de que salió en mayo, empezó a aplicarla. En julio la aplicó, en mayo mismo la aplicó, en agosto lo aplicó, en septiembre la aplicó y le sigue aplicando y le sigue aplicando. Las salas superiores aún la siguen aplicando. En algunos casos, aún la siguen aplicando. La ley 31751 aún sigue siendo aplicada. Bueno. Y en algunos casos se invoca como favorabilidad y no se dice por qué es más favorable, pero se aplica. La Corte Suprema, que yo haya visto, ya no la aplica a partir del acuerdo plenario. Respeta sus líneas jurisprudenciales y no la aplica. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el parámetro que construyó la Corte Suprema en su acuerdo plenario? En el acuerdo plenario 05-2023, a partir del 28 de noviembre, porque la última vez que aplicó esto fue el 21 de noviembre, ¿sí? A partir del 28 de noviembre, dijo, la discusión que hizo en este acuerdo plenario, ¿a qué hace énfasis? ¿De qué se ocupa el acuerdo plenario? De la discusión del plazo. No de los criterios que hacen de la configuración del plazo, sino del plazo de un año. Veas el test de proporcionalidad que se desarrolla en el fundamento 26 del acuerdo plenario. Entonces, esa es la razón de la decisión, o como se dice, prefiriendo latinada con la ratio decidente. ¿Sí? Esa es la razón de la decisión de la Corte Suprema, no hay otra. Hace a partir del artículo 20, del fundamento 28 en adelante, cuáles son las causales de obstaculización que motivan la suspensión, y hace una cita, a mi entender, equivocada, porque genera problemas, ¿ya? Pero ese es otro tema. ¿Qué más dijo? La argumentación analiza, sus argumentos analiza la necesidad, pero dijo, debe analizarse la necesidad de un plazo más largo. Oiga, las penas no imponen un plazo largo, y si dependiendo de la gravedad del delito, las penas no imponen un plazo largo, no implican un plazo más largo, sí. Hay duplicidad de pena, porque dijo complejidad del asunto, gravedad del delito y razonabilidad del plazo. Creo que aquí estos criterios que se invocaron no son muy adecuados, pero podemos discutirlo, sí. Pero más de es desproporcionada e inconstitucional, y cerró el tema. ¿Sí? ¿Y qué dice la Corte Suprema? Dijo, el 28 de noviembre del 2023, cuando la ley 31751 había establecido otros criterios para delimitar el plazo de suspensión, dijo, yo ratifico mi criterio adoptado en el acuerdo plenario 03-2012. Por tanto, el plazo ordinario de suspensión es el plazo de suspensión es el plazo ordinario más la mitad. Oiga, pero ha sido derogado. No, pero yo lo ratifico. Aplicación ultraactiva. ¿Y por qué razones lo ratificas? No, solo dice en un fundamento que ahí se ratifica porque es una interpretación que se condice con una interpretación histórica del código del 24, cuya configuración o cuyo desarrollo tampoco tiene mucho fundamento.
Bien. Veamos entonces cuál es el problema en la ley, a partir de este análisis y lo que dijo la Corte Suprema, cuál es el problema en la ley 31751. El primer punto, el primer meollo del asunto, el plazo excepcional de un año. Ese es el problema. La ley 31751 tiene dos disposiciones normativas. Uno, que hace a la configuración de la institución de la suspensión del plazo para delimitar adecuadamente el plazo que mencionamos inicialmente es un problema. Y dos, establece un plazo excepcional o un plazo de duración de la suspensión cuando todo este otro procedimiento no termine y ese plazo es de un año. Y esto, a todas luces, no tiene efectos prácticos. No vayamos al tema constitucional ni supralegal. Vamos primero al plano práctico, aterricemos operativamente. ¿Qué tiene? No tiene efectos prácticos. La experiencia y el día a día nos ha demostrado que la etapa intermedia demora más de 2 años. Un caso muy publicitado, ¿sí?, el cual no he conocido, pero el caso Cocteles demoró más de 2 años. Sendas devoluciones a la fiscalía en la etapa intermedia. La etapa intermedia duró más de 2 años. ¿Qué nos dice el Código Procesal Penal? Que la etapa intermedia, que el plazo de investigación preparatoria puede durar 8 meses más 8 meses, 16, artículo 342. 16 meses puede durar, más de un año. Entonces, no hay coherencia legislativa. Desde ahí, esa disposición que establece un año de plazo de suspensión es ilegal. Desde ahí. ¿Qué más dijo? ¿Qué más tenemos? El juez de preparatoria, no obstante haberse vencido todos los plazos, puede conceder un plazo suplementario, artículo 342. Y la UET, que es el ente rector, que rige la implementación del código y monitorea cómo va avanzando o se va consolidando, ¿qué nos ha dicho? Que los plazos de la investigación preparatoria duran más de 5 meses y si se tiene en cuenta la etapa intermedia y la etapa del juicio, en algunos casos superan fundamentalmente la etapa. Entonces, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de coherencia con el sistema, esto no es legal. Si no es legal, no es menos constitucional, ¿no? Si esto es así, entonces, no tengo nada contra los que siguen aplicando, pero lo que no es legal no se aplica. No debe aplicarse. Podemos discutir el tema constitucional, ¿sí?, pero, aunque es un núcleo más duro, pero el problema es que ya aquí de legalidad. La Corte Suprema nos ha dicho, es desproporcional y es inconstitucional. Es ilegal. No se adecúa al ordenamiento procesal vigente. ¿O es que modificó implícitamente todos los plazos? El plazo de preparatoria ya no dura 16 meses con la ampliación en proceso complejo, ni el plazo en organización criminal dura 36 meses con su ampliación 72 meses. No dura, sino dura menos de un año. No lo modificó. Y no lo puede modificar, porque ahí también afecta el criterio de razonabilidad. No es legal. Y lo que no es legal no se aplica. Es extremo el plazo de un año. El plazo excepcional en el caso de la suspensión de un año no se aplica. Y sobre eso se pronunció el acuerdo plenario 01-2000, 05-2023, la emoción me gana. Bien, ¿qué más vemos? Pero antes de hacer este análisis, al que nos hemos ido un poquito más allá, basta leer el texto de la norma. Hay que leer el texto de la norma modificatoria. ¿Qué dice? La suspensión de la prescripción no podrá prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal. Y dijo, punto aparte, punto seguido, otra prescripción. En ningún caso dicha disposición, dicha suspensión, será mayor a un año. No hay coherencia, nos dice la profesorita que está ahí.
El texto normativo no tiene coherencia. El texto normativo, por su propia razón de ser, no es coherente. No guarda armonía, no hay concordancia práctica, nos dice el Tribunal Constitucional cuando hace de la interpretación de los principios constitucionales. No hay coherencia. Esto parece una antinomia. Esto generaría lo que en aplicación de la ley se denomina antinomia, ¿no? O sea, ¿cómo es que si las etapas del proceso concebidas en sí mismas duran más, cómo es que la suspensión podía durar más? La razón tiene la Corte Suprema cuando lo expulsó. Pero, ¿qué sucedió después y qué vino sucediendo luego? ¿Cómo es que quedó la ley 31751 y qué dijo la Corte Suprema sobre la ley 31751? Veamos lo siguiente. El acuerdo plenario dice, la ley, textualmente dice, la ley 31751 es desproporcionada y por consiguiente inconstitucional. Creo que aquí el acuerdo plenario 05-2023 no es muy claro. ¿Sí? En la siguiente filmina, por favor, señor Yin. ¿Sí? No dice, no es muy claro. ¿No? Porque la ley tiene dos preceptos. La Corte Suprema, insistimos, solo analiza el plazo de un año. No se pronuncia sobre las etapas del proceso penal. Y cuando dijo la ley, hay quienes han dicho, la ley es inconstitucional, desproporcionada, y no se aplica la ley todo. Pero la Corte Suprema solo analizó el plazo excepcional de un año. No analizó el todo. Y si no analizó todo, insistimos, la razón de la decisión no está configurada en base a, o no ha expulsado todos los preceptos que contiene esta norma. Es decir, etapas del proceso como criterio de configuración del plazo y de delimitación del plazo. Hay que tener cuidado con eso, porque esa expresión, etapa del proceso, que hace de la configuración del plazo de suspensión, no fue expulsada. Vamos a lo siguiente. ¿Qué más dijo la Corte Suprema? Y en esto insistimos, que es un error, porque uno, ya dijimos, no se desarrolla cuáles son las razones para la configuración, y es un error porque se hace sobrevivir un muerto. No. Este criterio del plazo extraordinario como plazo de suspensión ya fue derogado por el nuevo criterio. Etapas del proceso. No puede prolongarse más allá de los plazos que disponen las etapas del proceso. Eso es. Nos guste o no nos guste. ¿Sí? No puede prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso. ¿Qué hay que hacer? Hay que dimensionar las etapas del proceso y en función de eso establecer un plazo. Pero no podemos volver o revivir un muerto porque la norma asumida en el acuerdo plenario 03-2012 ya fue derogada por la ley. Y cuando la Corte Suprema se pronuncia por la inconstitucionalidad o porque dice que es desproporcionada, ¿sí? La ley 31751 solo analiza y solo da su razón de decisión en función al plazo excepcional de un año, no en función al criterio que hace de la configuración del plazo de suspensión. Entonces, cuando se hace lugar a inaplicar o a aplicar la ley, hay que tener mucho cuidado. Es ilegal. Y dos, no se tome en cuenta que esa ley no solo habla de un año como plazo excepcional de suspensión, sino también establece un criterio para su delimitación, criterio que estuvo ausente anteriormente. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué dijo la Corte Suprema y cómo es que la Corte Suprema sigue aplicando estos temas o este problema? ¿Cómo viene solucionando este problema? ¿Se distanció o no del acuerdo plenario en cuanto a esa observación que se hace? No, no se distanció. ¿Qué hizo? Recurso de nulidad, siguiente Firmina, 2888-2021 del 21 de marzo 2024, 162-2023, Ucayali del 21 de
abril del 2024, apelación 238, 2023, del 9 de abril del 2024, todas son de este año. Y todas son muy cerquitas. Hay más. ¿Qué dijo? El plazo de suspensión es el plazo extraordinario, esto es plazo extraordinario más la mitad. Es anterior. Y entonces, si este criterio había sido derogado por la ley 31751, ¿qué pasó? Y las etapas del proceso, oye, cuando analizas en el acuerdo plenario 05 no te pronuncias por las etapas del proceso. Solo dices que el plazo es de un año, y estamos de acuerdo. Es ilegal, y es inconstitucional, expúlsalo, es desproporcional, todo lo que quieras. No tiene fines operativos, no funciona. Ya, un año. Pero el criterio que hace de la configuración del plazo de suspensión, que se refiere a las etapas del proceso, a dimensionar la duración de las etapas del proceso, no ha sido expulsado, no ha sido analizado. Entonces, ¿por qué lo sigues aplicando? Es el anterior, señor Gino. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo sigues aplicando? Creo que hay un error que debe corregirse. ¿Sí? Nos gusta o no nos gusta, hay que reconocer errores y a veces lo hacemos. ¿Sí? Porque somos humanos. Bien, el plazo excepcional. El código, el artículo 80, cuarto párrafo, reconoce un plazo excepcional. ¿Que debe redimensionarse? Creo que sí. ¿Debe analizarse y debe verificarse cómo opera? Sí. ¿Ese plazo excepcional opera en este caso? El código del 24, que es el que se alude, establecía un plazo excepcional. Plazo ordinario más la mitad. En todo caso, la prescripción opera en el plazo ordinario más la mitad. En el caso de interrupción, decía el 121. Y el 122 decía que ese es el mismo plazo para cuando hay suspensión. En una lectura apresurada, los dos casos prescribían en ese supuesto. Plazo ordinario más la mitad, suspensión y prescripción prescribían. El código actual incorpora un criterio. Dijo, plazo excepcional. Y ese plazo excepcional es de 20 años. ¿Que debe reformularse? Sí. Aquí sí hago ese paréntesis. Debe reformularse. Pero dijo 20 años. Pero en el caso de la suspensión, ¿opera el plazo excepcional? La Corte Suprema no nos ha dicho si opera o no opera. ¿Cómo opera? ¿Cómo debe dimensionarse? Ha hecho un análisis, pero no nos ha dicho cómo. Está pendiente, es una tarea pendiente. Y aquí puse, para ir terminando, porque ya creo que nos ha ganado el tiempo, y Hermito ya está incómodo, entonces puse como tarea pendiente esto de el plazo, es el anterior, señoría, el plazo ordinario. ¿Sí? El plazo ordinario de prescripción dice pena prevista para el delito. El máximo de la pena prevista para el delito. ¿Qué es esto? Pena temporal. ¿Qué es la pena temporal? El criterio para delimitar el plazo. ¿Sí? En casos de delitos sancionados con pena temporal. En casos de delitos sancionados con cadena perpetua, también el código dice 30 años. ¿Ya? Cuando se habla de suspensión, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque hay una causal, hay una razón por la que se suspende. Y la ley 31751 nos ha dicho, es esa causal que hace que dimensiones el plazo. ¿Cuál es ese motivo? El inicio de un proceso. Entonces, demorará lo que duren las etapas de ese proceso. En un estadio regular. Plazo de preparatoria, plazo de etapa intermedia, que también ha sido medido, 90 días como máximo, y plazo del juicio, que no ha sido dimensionado, habrá que dimensionar. Habrá que establecer promedios para proceso simple, proceso complejo como crimen organizado. Y se acabó la suspensión. Y un plazo excepcional, habrá que dimensionar el plazo excepcional. Pero es una tarea a la que tenemos que atrevernos y hay que discutirlo.
¿sí? Porque no podemos aceptar una prescripción que, uno, está fuera del alcance normativo y dos, que está también acogida en una norma, si les gusta la expresión, asumida en un acuerdo plenario que ya fue derogado por la propia ley, que la Corte Suprema no analiza, cuyo fundamento la Corte Suprema no analiza ni tampoco destierra a partir del acuerdo plenario 05-2023. Sin embargo, inaplica la ley y aplica un muerto, ¿sí? Y que está pasando también, y que se está viendo a nivel nacional que se está haciendo. Y peor, hay otros escenarios donde están aplicando un plazo bajo el amparo, el criterio de favorabilidad, principio de favorabilidad, un plazo abiertamente ilegal, manifiestamente ilegal. Bien, entonces podemos discutir el tema de los plazos. Finalmente, y esto lo había puesto como lo final, referido a la ley de contumacia, ya lo señalé, pero nos dijo que la Corte Suprema también nos dijo que esto de la contumacia no aplica bajo el esquema o bajo el texto normativo del Código Procesal Penal. No ha sido recogida la suspensión del por contumacia, así es que no la aplicamos, porque he visto que la aplican, ¿sí? A modo de conclusión, finalmente, señores, para no cansarlos, ya se cumplió la hora, lo único que puedo decirles, o lo que poco que puedo decirles, es que el plazo de prescripción de la acción penal tiene un punto de referencia en la ley penal. No podemos asumir criterios fuera de esos ámbitos y mucho menos criterios que hayan sido derogados, salvo que haya ilegalidad manifiesta. ¿Sí? En este caso de la suspensión, hay un caso de ilegalidad manifiesta. El plazo de un año, en el plazo de un año, en el criterio que hace para la configuración del plazo de etapa del proceso, yo no tengo discusión. La Corte Suprema no dice que es ilegal. Y creo que nadie se ha atrevido a decir que es ilegal. Por el contrario, se ha dimensionado en una oportunidad y se dejó de lado por otra de casación. ¿Sí? Dos, el principio de favorabilidad que le digo que están aplicando la ley 31.751 por principio de favorabilidad, creo que no es aplicable cuando la ley es ilegal. No lo haga. Deslegitimamos nuestra función. No lo haga. Si fue un error, corrija. No lo haga, porque es abiertamente desproporcional. Tres, la doctrina y la jurisprudencia, así como la ley, debe repensarse. Siempre debe repensarse, ¿sí? Y no podemos, por mera decisión, sin un razonamiento mucho reforzado, dicen los colombianos, supremamente mayor, aplicar una norma que ya ha sido derogada y que en forma ultraactiva, ¿no? Que existe aplicación ultraactiva, sí, existe aplicación ultraactiva, es un método, pero hay que desarrollar el procedimiento. Y si es manifiesta ilegal, si es manifiestamente ilegal, no podemos aplicar. Es necesario repensar algunos criterios para delimitar el plazo excepcional de la prescripción. Sí, creo que hasta el plazo de prescripción es necesario repensar y discutir el tema. Termino con esto, con Keynes. Keynes, un profesor inglés de economía, ¿sí? Que autor de la teoría del libre mercado, que tuvo una buena acogida, ¿sí? Le dijo, lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas. Yo les invito a reflexionar esta tarde y espero no haberlos aburrido ni confundido más. Gracias. Gracias a la organización. Gracias a ustedes por su paciencia. Muchas gracias al doctor Ricardo Arturo Manrique Laura por su excelente exposición esta tarde con el tema La prescripción penal en la jurisprudencia y problemáticas. Están esperando nuestros seguidores, doctor, la palabra clave de nuestra sesión 297. ¿Cuál es esa palabra clave? Hemos discutido tanto y he hablado tanto, creo que el plazo es una imposición que viene de sumo a este. Muy bien. Entonces, han escuchado ustedes la palabra clave de nuestra sesión 297 es plazo.
se va a activar un enlace en los próximos segundos para que ustedes puedan registrarla. Este permanecerá activo por espacio de 10 minutos. A ver, tenemos una pregunta, doctor Manrique. Dice, si bien el recurso de nulidad 175-2023 establece que la modificatoria al artículo 84 no abarca a los casos de contumacia, pero la extradición activa 42-2023 establece que sí. Como operador de justicia, ¿qué criterios se debe seguir? Ya que existe una doble interpretación por parte de la Corte Suprema. A ver, la extradición activa no dice que sí. La 42-2022 no dice que sí. La he revisado. No dice que sí. Es que hay una confusión, ya lo decía, hay una confusión. Y es que se invoca, lo que aparece ahí es que por favorabilidad se habría aplicado algo sin mayor análisis, porque eso es lo que pasa. Pero la suspensión por contumacia se da como ley de interpretación auténtica. Léase el artículo 1 de la ley. Es que las leyes tienen un marco temporal de aplicación. Ocurre con la ley 30058, 30068, 30064, ¿ya? Modificado por la 30101 sobre beneficios penitenciarios, ¿sí? Están aplicando las prohibiciones a los beneficios penitenciarios cuando esa ley tiene una disposición complementaria transitoria que dice cuál es su ámbito de aplicación. Si la ley nos dice, oiga, se hizo esta ley con este propósito, con este ámbito definido, que puede estar en el artículo 1 o en su disposición final, para eso se aplica, no para otras cosas. Y cuando estamos restringiendo derechos fundamentales, hay que tener mucho más cuidado. Sí, les decía que por favorabilidad se aplica en algunos casos y en otros casos se ha dicho que no es aplicable. Pero la ley tiene un ámbito de aplicación. No desbordemos el ámbito de aplicación. Es cierto que la Corte Suprema está haciendo algo innecesario, que no debe hacerlo. Véase en el recurso de nulidad 2888-2021, 162-2023 y 238-2023. Marzo y abril de este año. Están aplicando un muerto. En los criterios que se desarrollaron en el acuerdo plenario 03 de la aplicación del plazo extraordinario fueron derogados por la ley 31751, que la misma Suprema ha dicho que sobre la cual la Corte Suprema no ha hecho nada. Lo único que ha analizado es el plazo de un año. La ley 31751 es inconstitucional. Y como la Corte Suprema puso ese párrafo, pero por error, ellos mismos y los jueces siguen, ¿sí? Como aquel que sigue al pastor, ¿no? Sigue en fila, o el soldado que sigue al jefe del batallón en fila india. Tengan cuidado con eso. Gracias. Muchas gracias por su respuesta. Y ahora que he tocado ahora entendemos un poco el por qué el nombre de su exposición el día de hoy, ¿no? La prescripción penal en la jurisprudencia y sus problemáticas. O sea, a lo largo del desarrollo ha planteado lo siguiente. Ha hablado bastante de la 31.751 y nos acaba de hacer notar la falta de coherencia cuando esto sale en el Congreso y el análisis parcial que hace la Corte Suprema de esta misma ley, solamente en un extremo respecto del plazo. Entonces, la pregunta que yo le haría es, usted como juez, que está en la capacidad de aplicar el control difuso, si así lo considera y explicándolo bien, ¿cómo ves precisamente esta problemática de esta, no sé si llamarlo discrepancia o que no se ponen de acuerdo el legislativo con los propios jueces, ¿no? A ver, pongámonos de acuerdo. Pongamos esto. Primero, de la discusión del plazo no hay problema. Un año, por la misma antinomia que tiene, la falta de coherencia que tiene la norma, no va. Y la Corte Suprema no dijo. ¿Sí? El otro criterio, la suspensión del plazo no tenía un ámbito de definición nominal, ni no tiene.
pero el legislador nos dio un ámbito para definir el plazo. Y ese ámbito nos dijo, está en función a la duración de las etapas del proceso. Cuando nos remite a la duración de las etapas del proceso preparatoria, intermedia, tienen plazo. Tienen plazo. No es necesario recurrir al criterio de plazo ordinario más la mitad, que es el criterio de la PN que ya se usa, ¿sí?, para delimitar el plazo de la suspensión. Entonces, el plazo de suspensión dura a partir de lo que dice la ley. No hay control difuso ahí. He visto ejercicios donde se recurre a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, muy respeto mucho, los saludo. Sí. Pero hagamos un ejercicio primero desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista práctico. Y a partir de ahí, ya, si no la encontramos, vamos más allá. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctor Manrique. Muchas gracias por su participación en nuestra sesión 297. Estamos seguros que lo vamos a tener más adelante nuevamente en nuestra cátedra de los jueves, que se encuentra en su 9ª temporada consecutiva. Anunciarles que la sesión 298 de la próxima semana nos acompañará el juez superior Johnny Hanks Contreras Cuscano. El tema que él va a desarrollar es acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Han sido todos y todas muy amables en acompañarnos esta tarde. Nos encontramos en 7 días. Hasta la próxima. Buenas tardes.